Teoría crítica del Estado, un ensayo de Aníbal de Auria. Teoría, explicación y prescripción. Por teoría entendemos todo discurso más o menos coherente e hilado sobre cierto fenómeno o hecho. En otras palabras, teoría es un sistema de proposiciones respecto de algo. Una teoría política, entonces, no es otra cosa que un sistema de proposiciones sobre el fenómeno política, y una teoría del Estado es una subclase de teoría política, es decir, está incluida en ese género más amplio que es la teoría política en general. Ahora bien, la política en general o el Estado en particular, en tanto referentes de un discurso o sistema de posiciones que llamamos teoría, ha de ser previamente determinado en sus características definitorias. Esto es, debe ser definido lo que vuelve circular la relación entre la teoría y su objeto. La definición del objeto política y del objeto Estado ya es una de las proposiciones que conforman a una teoría política o una teoría del Estado. Esta circularidad inevitable debe ser tenida muy presente, especialmente si se desea reducir la gran multiplicidad de sentidos que los términos políticos tienen en su uso diario. Por ello, debemos proceder de manera estipulativa, acotando el uso del término según los fines de este libro. Más adelante nos dedicaremos a esa tarea. Por ahora, sigamos poniéndonos de acuerdo con la palabra teoría. En tanto sistema de proposiciones con pretensiones de coherencia, una teoría política puede ser de tres tipos, no siempre fácilmente diferenciables en la práctica. Una teoría puede ser explicativa, normativa o bien crítica. Más claramente, la relación entre teoría política y teoría del Estado es del tipo género-especie. Dejemos por ahora de lado la caracterización de la crítica y limitémonos a diferenciar una teoría explicativa de una teoría prescriptiva. En principio, toda teoría en tanto sistema de proposiciones tiene pretensiones de coherencia, pero una teoría explicativa no solo tendrá pretensiones de coherencia argumentativa, sino también de verdad acerca de lo que dice, es decir, pretende dar cuenta del fenómeno que trata sin comprometerse con ningún ideal normativo acerca del mismo. En términos clásicos, pretende corresponderse con la realidad, pretende ser un conjunto de proposiciones verdaderas. Las valoraciones y las pretensiones normativas se dejan de lado. Por ejemplo, la teoría de la gravedad no se interesa en la belleza de los cuerpos ni en cómo deberían moverse, sino en cómo de hecho se mueven y atraen. Lo mismo vale para una teoría biológica o astronómica. Pretenden dar cuenta de cómo efectivamente se produce y reproduce la vida. En el primer caso, o de cómo efectivamente se mueven los cuerpos celestes. En ningún caso estas teorías científicas, sean verdaderas o falsas, pretenden prescribirle pautas a su objeto de estudio, ni pretenden modificarlo según un ideal moral preconcebido. Es claro que en el ámbito de las disciplinas humanas, esta pretensión de asepsia valorativa se torna más problemática, pues
el hombre se vuelve objeto de estudio de sí mismo, lo que hace muy dudosa su pretendida imparcialidad valorativa. Además, el hombre cambia históricamente y sus juicios necesariamente están condicionados por época y su circunstancia. Es en verdad estas limitaciones a la idea de una explicación pura, libre de valoraciones, también se presentan para los ejemplos de las ciencias duras que dimos recién, pero se hacen más evidentes y problemáticas en el campo de las disciplinas o ciencias sociales. Sin embargo, ellas no nos impiden tener una idea clara de la distinción analítica y lógica entre el deber y el ser, entre un enunciado normativo y uno con pretensiones asépticamente explicativas. La famosa teoría pura del derecho de Hans Kelsen es una teoría explicativa del derecho y del Estado que no tiene pretensión normativa y solo pretende ser una adecuada explicación, es decir, verdadera, de todo ordenamiento jurídico positivo, sea este liberal, comunista, democrático o totalitario. Por lo tanto, solo debe ser ponderada desde el criterio de coherencia o incoherencia lógica y desde el criterio de verdad o falsedad semánticas, correspondencia del discurso con el objeto descrito y explicado. Claro que, como toda teoría explicativa o no, a su vez puede ser objeto de la crítica, pero la crítica misma en tanto pretende desenmascarar los condicionamientos, valoraciones y presupuestos implícitos de una teoría, ya asume también la ineludible distinción lógica entre enunciados explicativos y juicios de valor, pero esto es un asunto que, como dije, por ahora debemos dejar de lado. En cambio, una teoría normativa tendrá pretensiones no sólo de coherencia discursiva, sino también de validez normativa, es decir, la pretensión de coherencia discursiva por definición va implícita en todo discurso que aspire a ser una teoría, pero a diferencia de las teorías explicativas, una teoría normativa no tiene pretensiones de verdad, no es susceptible de verdad o falsedad, sino que tiene pretensiones de ser aceptada como justa, deseable o moralmente valiosa. En dos palabras, tiene pretensiones normativas. Pretende fundamentar un deber ser del fenómeno tratado, no simplemente constatarlo en la realidad. En otras palabras, independientemente de cómo se presente el fenómeno en los hechos, este tipo de teoría pretende fundamentar un modelo de cómo debería ser para ser considerado legítimo en términos morales. Ejemplos de esto son el contrato social de Rousseau o la teoría de la justicia de John Rawls. En resumen, teorías explicativas versus teorías prescriptivas o normativas hablan de lo que es, hablan de lo que debería ser. Explicativas, pretensión de coherencia y verdad. Prescriptivas, pretensión de coherencia y valor. Obviamente, ya lo apuntamos, pero nunca está de más repetirlo. Ambos tipos de teoría, explicativas y prescriptivas o normativas, no siempre son fáciles de distinguir en la práctica. En general, todo discurso de cierta extensión, incluidas las teorías científicas y las teorías filosóficas de la justicia, suelen entreverar en diferentes proporciones proposiciones constatativas
con proposiciones normativas, y esto es particularmente problemático en la esfera del mundo humano o social. Explicar, siquiera apenas describir un fenómeno social, no es igual que describir una cosa del mundo natural, verbigracia, una planta o una piedra. La subjetividad valorativa del observador se filtra frecuente e inevitablemente, también sus prejuicios epocales más profundos e inconscientes. Así difícilmente o nunca encontraremos en la historia del pensamiento político una teoría puramente explicativa ni puramente normativa. Sin embargo, la distinción analítica entre ambos tipos no deja de resultar útil. Todos sabemos qué significa tener cabello y qué significa ser calvo, pero siempre resultará imposible determinar cuál es el pelo que debemos perder para pasar del primer estado al segundo. Si bien es complicado atribuir a una teoría, sistema de proposiciones del estado un carácter exclusivamente explicativo o exclusivamente normativo, siempre resultará más o menos posible distinguir cuáles de sus proposiciones particulares son una u otra cosa. Los orígenes de la teoría política. Los sofistas, Platón y Aristóteles, Maquiavelo. La política ha sido objeto de la reflexión teórica desde los orígenes mismos de la filosofía. Puede decirse que la filosofía en sí misma es desde sus inicios política. En el caso de los pensadores presocráticos, la política se halla presente sobre todo en el empleo de metáforas tomadas de la vida de la polis para explicar el orden del universo, cosmos. Sin embargo, de ellos en general no puede decirse que posean o desarrollen una teoría política. Su reflexión filosófica se orienta al mundo natural, aunque con conceptos y terminología acuñados en el ámbito político. Por ejemplo, en el famoso poema filosófico de Parménides, es la diosa justicia Dike la que se revela al filósofo, que le revela al filósofo los secretos del ser y del universo. Será recién con los sofistas en el siglo V antes de Cristo que la política se constituya por primera vez como un área específica del conocimiento, es decir, como algo que puede ser señalado y aprendido. Los sofistas enseñaban el arte de convencer por medio de la palabra, enseñaban a imponer discursivamente la voluntad para vencer en las asambleas deliberativas y en los pleitos judiciales. Pero este conocimiento era entendido como una habilidad, como un obrar, tecné. Básicamente su enseñanza se centraba en la retórica y la manipulación del lenguaje. Tampoco puede decirse que los sofistas desarrollaron propiamente una teoría política, pues no se trataba de una escuela doctrinaria, sino de un movimiento en que podían hallarse muy variadas concepciones del hombre, del cosmos y de la polis. No obstante, podríamos extraer algunos presupuestos más o menos comunes en Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. Sus exponentes más notables: relativismo epistemológico, relativismo antropológico, realismo político, importancia del lenguaje y la retórica. Por ser viajeros pudieron advertir la diversidad de costumbres que imperaban entre diferentes pueblos, y de esta sencilla observación derivaron
un relativismo antropológico y ético. El hombre es la medida de todas las cosas. De este modo, las instituciones políticas de un pueblo no pueden ser vistas como inmutables, sagradas e igualmente válidas en todas partes. En consonancia con este relativismo antropológico y ético, los sofistas también admitían un relativismo epistemológico que entendía también a la verdad como una convención contingente y variable. Por último, el realismo político que ostentaban encajaba perfectamente con esas otras premisas. Para obtener éxito político, para imponer la propia voluntad en las lides asamblearias y judiciales, no había camino más seguro que adaptar la imagen de sí mismos y el discurso de las reglas, costumbres y creencias vigentes en cada polis y según los interlocutores reales. Es decir, la clave de una acción política exitosa radicaba fundamentalmente en la retórica que, como Gorgias sostenía, era tan poderosa como para poder demostrar tanto una tesis como su opuesta. Como vemos, tampoco en los sofistas hay una teoría política expresamente desarrollada. Si la hay que buscarla en los presupuestos en que basan sus enseñanzas prácticas. Ellos enseñaban una techné, un know-how, no un conjunto de proposiciones sistemáticas acerca del orden político. Podemos decir sin riesgo de equivocarnos demasiado que la teoría política propiamente encuentra en Platón del 427 al 347 a su fundador. En él se hallan estrechamente enlazadas y de manera explícita una doctrina del hombre, o al menos de su alma, psiché, una doctrina del justo, una doctrina del justo orden político y una doctrina del conocimiento. Para Platón, las creencias de los ciudadanos inciden de modo determinante en la vida política y en el orden de la polis, pero a su vez esas creencias dependen de la educación de los ciudadanos que los ciudadanos reciben, educación que a su vez depende de la correcta o equivocada idea de que tengan del conocimiento. En términos concretos, Platón veía una Atenas enferma y decadente, situación cuya culpabilidad atribuía a las enseñanzas falsas de los sofistas, corruptores, según él, del alma de los ciudadanos. Platón traza un fuerte paralelismo entre la estructura del alma individual y la organización de la polis, trasladando por analogía su doctrina tripartita del alma a una doctrina tripartita de la estructura política. Del mismo modo que el individuo virtuoso es aquel que sabe y logra subordinar sus apetitos a su voluntad y su voluntad a su razón. Una polis justa es aquella donde los productores, artesanos y campesinos saben obedecer a los auxiliares guardianes, epicuros, y estos a su vez se subordinan valiente y lealmente a los sabios gobernantes, filaques. El gobernante por su parte debe ser filósofo, es decir, debe saber gobernarse a sí mismo, razón por la cual es virtuoso y libre, haciendo que todos sean también virtuosos y libres al obedecerle. Pero, ¿qué es para Platón la sabiduría? En la respuesta a esta pregunta podremos ver cómo su concepción elitista de la política se apoya en una concepción también elitista del conocimiento. Platón postula una tajante y fuerte distinción entre doxa, opinión, y episteme, ciencia. La doxa está conformada por los juicios, creencias
e impresiones del mundo empírico, sensitivo y cambiante. En cambio, la episteme es el conocimiento de las formas ideales de las ideas, eidos, que según Platón son siempre eternas, invariables e inmutables. Es decir, la episteme constituye el verdadero conocimiento, pues es conocimiento acerca del mundo verdadero, que para Platón no es el mundo empírico, sino el mundo de las puras ideas. Y solo el filósofo puede acceder y no sin esfuerzo a ese conocimiento. Solo el filósofo escapa de la mera doxa que enseñan los sofistas y guía a los políticos demagogos. Específicamente hablando, solo el filósofo puede gobernar de manera justa porque solo él conoce en esencia la idea de justicia y de polis justa. De modo que el filósofo gobernante de Platón es como un escultor que imprime en la polis la idea forma de la justicia, igual que el médico que se guía por la idea de salud y no por los deseos del paciente. El filósofo gobernante de Platón no responde a los deseos sensuales y terrenos de los ciudadanos, como hacen los políticos, sino a la idea de justicia. Se ve con claridad que la teoría política de Platón es predominantemente normativa, mientras que los presupuestos en los que se apoyan los sofistas conformaban una suerte de prototeoría explicativa que orientaba una acción política entendida en términos estratégicos y no morales. En este sentido podemos decir que entre los sofistas y Platón encontramos ya una brecha entre ser y deber ser, entre realidad e idealidad. Claro que el enfrentamiento de Platón con los sofistas no puede resolverse tan simplemente diciendo que unos hablan de las cosas como son mientras que el otro habla de cómo deberían ser, pues la propia metafísica platónica impide considerar como real al mundo de la experiencia empírica. Para Platón lo verdaderamente real es lo ideal, las formas ideales. Sin embargo, desde la óptica científica moderna, sí podemos decir que unos se mueven en un plano discursivo constatativo o veritativo, mientras que el otro, Platón, se mueve en un nivel normativo. Aristóteles 384 al 322, discípulo de Platón, parece tener una conciencia lingüística más analítica que su maestro, al menos en este punto, y una concepción de la ciencia algo más empirista. Antes de exponer sus propias tesis políticas, entre otras cosas, Aristóteles efectúa un análisis de las relaciones domésticas como distintas de las políticas y un estudio crítico comparativo de la organización política de varias polis reales, Cartago, Esparta y Atenas, e ideales, las de Platón, Faleas e Hipódamo. Esto solo ya ubica como un precursor del método comparativo. Sin embargo, la teoría política aristotélica también es predominantemente normativa, aunque con un cable a tierra bastante fuerte. Su intención no es quedarse con la mera explicación del orden político vigente en una polis determinada, verbigracia Atenas, pero tampoco pretende especular vagamente y en abstracto acerca de la polis perfecta o ideal. Su intención expresa es investigar la mejor polis posible. En consonancia con ello, Aristóteles establece como finalidad de la polis no la justicia, sino el buen vivir, la euda
Aristóteles establece como finalidad de la polis no la justicia, sino el buen vivir, la eudoaimonía entre los extremos del gobierno de los hombres virtuosos y el gobierno de los hombres viciosos. Se ubica el sano punto medio del gobierno de las leyes. Pero Aristóteles también advierte que el gobierno de las leyes enfocado al bien común requiere como condición la posibilidad de cierta medianía paralela en la distribución de las fortunas. En efecto, Aristóteles nota que los recurrentes enfrentamientos entre ricos y pobres es lo que produce la inestabilidad de los regímenes políticos, y de aquí deriva la conveniencia de que prevalezca una inmensa clase media. Esta apoyatura que Aristóteles hace de su modelo normativo en condiciones empíricas y en explicaciones constatativas lo ubica también como un precursor del conocimiento aplicado, o mejor dicho, de una teoría explicativa aplicada a fines teóricos normativos. Como resume bien McIntyre, 1982, si la polis platónica postula el ideal del filósofo gobernante como reacción a la trágica experiencia socrática del filósofo condenado por la polis dominada por sofistas y demagogos, la polis aristotélica apunta a un orden a donde el filósofo no se vea obligado a beber la cicuta y pueda llevar adelante su vida teorética sin peligros. Entonces, la sofística, Platón y Aristóteles conforman los tres pilares fundamentales sobre los que pudo constituirse ya en la antigüedad griega un conocimiento teórico de la política, esto es, la conformación de la política como objeto de reflexión sistemática y fundada. Sin embargo, en la antigüedad la teoría política no logró diferenciarse plenamente de la metafísica ni de la ética, y durante el medioevo quedó subsumida y subordinada al dogma religioso y a la teología, que teñían todas las esferas de la producción intelectual. Bajo estas condiciones era imposible que la reflexión política alcanzara una autonomía teórica plena. Como en el caso de muchas otras disciplinas científicas, será recién en los orígenes de la modernidad que podremos hallar el deliberado propósito de constituir una reflexión política libre de metafísica, de la moral y de la religión. Y en este sentido que la figura Y es en este sentido que la figura de Maquiavelo, siglo XV, cobra un singular valor histórico dentro de la disciplina que tratamos. En él y en su tiempo ya vemos una clara conciencia lógico-lingüística, por no confundir los planos del ser y el del deber ser. Lo vemos, digo, con un tiempo, porque si comparamos la obra más famosa del florentino, El Príncipe, con la de su contemporáneo Tomás Moro, Utopía, notaremos que ambos saben que están hablando en diferentes registros discursivos. Maquiavelo subraya que habla de cómo son efectivamente las cosas y no de cómo deberían ser, mientras que Moro sabe que la isla que describe no existe, no es real, sino que es un deseo, un modelo a realizar, una utopía, un no lugar. Pero también vemos que esa conciencia lógico-lingüística se presenta dentro de la propia obra de Maquiavelo. En efecto, dejando de lado los numerosos escritos del florentino,
Su teoría política queda desarrollada en dos libros fundamentales: Los discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe, escritos casi al mismo tiempo por su autor, mientras que el primero se orienta más a lo que llamamos teoría política normativa. El segundo es ante todo un libro de teoría política explicativa. En los discursos tenemos un Maquiavelo que expone sus convicciones republicanas y teoriza sobre los modos de construir y conservar una deseable república que resguarde la libertad popular. En El Príncipe tenemos a un Maquiavelo que observa la realidad que lo circunda y explica el modo en que se conquista y conserva el poder en los principados. Solo si no se comprende la conciencia científica moderna que guía a Maquiavelo, que es la que hallamos también en algunos de sus contemporáneos, como Galileo, puede creerse que ambos libros se contradicen. En El Príncipe hay algunos elementos que designarán gran parte de la teoría política moderna. En primer lugar, una concepción antropológica pesimista fundada en la observación del hombre de carne y hueso. Al menos eso pretende Maquiavelo, no en nombre, no en el hombre como el autor le gustaría que fuese, sino como de hecho se presenta ante su mirada fría y descriptiva, y se olvida más rápidamente la muerte del padre que la pérdida de la fortuna. Y el hombre que ve Maquiavelo es vengativo, simulador, ingrato, cobarde, conservador, interesado, calculador, solo hace el bien cuando le conviene. En segundo lugar, todos los consejos técnicos que un príncipe puede extraer del libro de Maquiavelo para preservarse en el trono adquieren un valor de efectividad a partir de esas consideraciones de hecho respecto de los hombres que son sus súbditos o sus rivales. Ser amado y temido al mismo tiempo, pero si no se puede, más vale ser temido que amado, porque lo que se ama se traiciona, pero lo que se le teme no. En tercer lugar, Maquiavelo presenta una nueva clasificación de las formas de gobierno que deja de lado la tipología clásica que diferenciaba las formas justas de formas injustas. Su nueva clasificación simplemente distingue principados, gobierno de un hombre fuerte, de repúblicas, gobierno de una asamblea, que a su vez puede ser más o menos democrática o más o menos aristocrática. O sea, la distinción fundamental entre las formas de gobierno consiste en determinar si impera una voluntad individual personal o una voluntad grupal colectiva. En síntesis, la obra de Maquiavelo significó un gran giro de enfoque y método. No es que Maquiavelo rompa con la tradición antigua, más bien retoma especialmente el legado de la sofística y del aristotelismo, incluso en menor medida el del platonismo, pero al separar clara, consciente y analíticamente el lenguaje explicativo del lenguaje normativo, brinda a la teoría política una autonomía respecto de la ética, la metafísica y la religión que antes no poseía. Es recién desde aquí que podemos distinguir con claridad una teorización explicativa de una teorización normativa de la política, el hombre y la sociedad. El universo político, la política y el político. Hemos hablado de los orígenes de la teoría política, pero aún no hemos dado ninguna caracterización de su objeto, es decir, de la política. En cambio, sí hemos dicho
Algo que conviene recordar: dar una definición de política previa a cualquier teorización de la política es imposible, pues la teoría es la que define a su objeto de estudio. En otras palabras, la definición y la caracterización de la política constituye ya una estipulación o un conjunto de estipulaciones que forma parte de esa misma teoría. Por ello, no hay una caracterización uniforme y generalmente aceptada de política. La misma varía según cada teoría política o cada autor en particular. Por esa razón, para tratar de construir un concepto de universo o mundo político, procederemos ahora de modo abiertamente estipulativo. ¿Qué clase de relaciones humanas conforman esa esfera o ámbito de acción que llamaremos política? En primer lugar, si estamos hablando de relaciones humanas, debemos partir de la coexistencia entre individuos, es decir, la política ha de ser un juego que se juega con más de un jugador. Un individuo aislado no puede estar relacionado políticamente. La pluralidad de individuos es condición para que existan relaciones y comportamientos políticos. Sin embargo, en segundo lugar, esa condición es necesaria pero insuficiente. También se requiere que entre la pluralidad de individuos existan valores y o valores contrapuestos o al menos no coincidentes. Es preciso que esos individuos posean voluntades relativamente autónomas, o en otros términos, que se dé la posibilidad cierta de conflicto entre los individuos que deben convivir entre sí, donde hay una armonía espontánea o natural, como en una colmena. Tampoco puede haber relaciones y comportamientos políticos. Finalmente, en tercer lugar, no cualquier modo de sobrellevar esos conflictos de valores o intereses es política. Es necesario que la solución de esos conflictos interpersonales sea buscada evitando el empleo liso y llano de la violencia física. La violencia física directa puede eliminar un conflicto real o latente, pero según la caracterización que aquí ofrecemos, no es una solución política sino bélica. Si la afirmación en Clausewitz es correcta, la guerra es la continuación de la política por otros medios, o por el contrario, como Foucault prefiere, está invertida. La política es continuación de la guerra por otros medios en ambos casos. Lo importante a nuestro fin es saber distinguir precisamente esos medios que marcan la diferencia entre una y otra. Mientras los medios de la guerra son la violencia física directa, los medios de la política excluyen la violencia física directa. La política más bien es una economía de la violencia, un intento de evitarla en la lucha por imponer valores o intereses. De este modo, la política se ubica en una región intermedia entre la armonía espontánea y la guerra. Hay política cuando hay conflicto real o latente, y ese conflicto busca solucionarse sin recurrir al empleo directo de la fuerza o la violencia física. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos medios no violentos, o al menos no directamente violentos, que emplea la política y que la constituyen como tal? Esos medios de la política, que llamaremos técnicas de influencia, son al menos tres: la amenaza, la contraprestación y la argumentación. Nótese que se trata de tres tipos de recursos para influir sobre el comportamiento humano, que pueden ordenarse como gradación entre los extremos donde termina la política: la guerra por un lado y la armonía espontánea por el otro. En efecto, la amenaza
parece más próxima a la guerra, la contraprestación estaría en el medio y la argumentación se halla más próxima a la armonía espontánea, pues es la mayor economía de violencia imaginable dentro del universo político, es decir, dentro de un ámbito donde hay pluralidad de valores o intereses disímiles. Con la amenaza, alguien pone a otro en la disyuntiva de obrar según la voluntad ajena o bien sufrir un daño de su parte. La amenaza no necesariamente se refiere a un daño corporal, puede tratarse de la pérdida del empleo, de una multa, etcétera. Con una oferta de contraprestación, alguien pone a otro en la disyuntiva de obrar según la voluntad ajena y obtener una recompensa, o bien no obrar de ese modo y privarse del premio ofrecido. Frecuentemente la diferencia entre una amenaza y una contraprestación se vuelve muy difusa en los hechos. Por ejemplo, no parece haber alguna diferencia entre decirle a mi empleado, si me vota, le renuevo su contrato en mi empresa, que decirle, si no me vota, no le renuevo su contrato en mi empresa. Estas oraciones tienen respectivamente la forma de una oferta de contraprestación y una amenaza, pero en el fondo son lo mismo. Es decir, muchas veces la amenaza y la oferta de contraprestación son dos caras de la misma técnica de influencia. No obstante, esto no debe impedirnos distinguirlas, al menos analíticamente, porque en muchos casos efectivamente sí parece haber diferencia entre ambas. Por ejemplo, no parece ser lo mismo decirle al novio de mi hija, si no se casa con ella, lo corro con la escopeta, que decirle, si se casa, les compro el departamento. En cambio, la argumentación consiste en la exposición discursiva de razones, lo que implica a su vez el intercambio mutuo y simétrico de razones. Esto es, implica tener en cuenta al otro como interlocutor válido, capaz de discernir por sí mismo. Dicho todo esto, podemos ya proponer una definición amplia y general de política como intento de solucionar conflictos entre personas con valores y o intereses disímiles por medio de amenazas, contraprestaciones o argumentos, y podemos llamar universo o mundo político al conjunto de esas relaciones e interacciones humanas. O sea, el universo político está constituido por fuerzas individuales o colectivas que buscan imponerse recíprocamente valores e intereses. Es una esfera de acción humana donde esos valores e intereses se enfrentan, se apoyan, se imponen o se neutralizan unos a otros por medio de diferentes formas de, de influencia, amenazas, contraprestaciones o argumentos. Todos desde el momento en que coexistimos expresando valores e intereses disímiles, nos interrelacionamos influenciándonos recíprocamente, es decir, procurando hacer valer nuestros valores e intereses propios ante los demás, y los demás hacen inevitablemente lo mismo. El problema no es que yo carezca de libertad, el problema es que los demás también tienen libertad, y de aquí surge el problema fundamental de la política: resolver la gran diversidad de valores e intereses, o en otros términos, dirimir recurrentemente los conflictos que surgen de la interacción de seres existencialmente libres. Ahora bien, todos estamos desde que
Coexistimos dentro de lo que hemos llamado universo político. El bebé llora para lograr llamar la atención de la madre. El conductor ebrio quiere sobornar a un policía para que no lo multe. El cliente disconforme amenaza al comerciante con denunciarlo si no le reintegra su dinero por la compra de un producto defectuoso, etc. La politicidad en este sentido parece constituir un rasgo existencial del ser humano. Pero si todos ejercemos influencias recíprocas unos sobre otros, esto significa que todos somos políticos, no, al menos no en el sentido frecuente y cotidiano del término político. En su empleo habitual no aplicamos esta palabra a todo el mundo, sino solo a ciertas personas que parecen desarrollar una actividad más o menos específica y diferenciada del resto. Si bien es cierto que todos ejercemos influencia sobre otros, algunos lo hacen con la finalidad específica de acumular más influencia. Por ejemplo, si busco convencer a una señorita para que se case conmigo porque estoy enamorado de ella, procuro influenciarla para lograr mi objetivo, que es hacer de ella mi esposa. Pero si solo quiero casarme con ella porque es la hija de un caudillo político importante que puede ubicarme en una lista electoral para ser diputado, entonces mi comportamiento consiste en ejercer influencia sobre ella para acumular influencia, la que pueda luego ejercer sobre su padre y luego la que pueda ejercer siendo diputado. En este segundo caso soy un político, ya no en un sentido existencial, sino vocacional y técnico. Político es quien ejerce influencia como un medio para acumular más influencia. El ejemplo que dimos puede dar la idea de cierta inmoralidad, pero nuestra definición vale también para los casos generalmente admitidos como honorables. Por ejemplo, yo puedo ser concejal con las mejores intenciones del mundo y presentar los mejores proyectos de ordenanzas, pero si soy político, procuraré publicarlos para conservar, aumentar mi caudal de votantes y así ser reelecto en mi cargo y aspirar a otro cargo mejor, si es posible, intendente, diputado, etc. Y lo mismo haré luego desde mi nueva posición de influencia. Creo que la analogía con las relaciones comerciales puede darnos una idea más clara de esto. Todos hacemos cotidianamente actos de comercio, comprar fruta en la verdulería, sacar boleto del colectivo, etc. Pero no todos somos comerciantes, sino solo quienes emplean su capital con la finalidad de acumular más capital. El comerciante empresario invierte dinero para obtener más dinero. El político invierte influencia para obtener más influencia. Y del mismo modo que podemos hablar de una clase empresarial, también podemos hablar de una clase política. El orden político, poder, derecho y creencias. Ya hemos caracterizado al universo político como una esfera de relaciones humanas donde las personas interactúan ejerciendo influencia unas sobre otras en busca de ciertos objetivos y movidas por diferentes valores o intereses. Es decir, en el campo político se enfrentan, se apoyan, se neutralizan o potencian ciertos valores e intereses individuales y grupales. Esos valores e intereses se traducen en el ejercicio de influencia de unos actores sobre otros con la finalidad de alcanzar objetivos considerados acordes a aquellos valores e intereses. Por ejemplo, valoro positivamente el derecho
derecho que debería tener toda mujer a disponer libremente de su cuerpo, o bien soy un médico que tiene interés en prosperar económicamente realizando abortos. Entonces, procuro, dos, brindar argumentos o bien amenazar con cortes de calle o bien ofrecer dinero a ciertos legisladores con la finalidad específica de lograr que el aborto sea despenalizado. Como se ve en ese ejemplo, la acción política puede descomponerse analíticamente en tres elementos. Uno, los valores o intereses que la motivan. Dos, las técnicas de influencia empleadas. Y tres, la meta y el objetivo específico que persigue. La acción política es eficaz cuando alcanza la meta u objetivo específico que se propuso, pero la eficacia no supone la eficiencia. Eficiente es la acción política que alcanza la meta u objetivo buscado, pero del modo menos gravoso para el propio actor, o sea, del modo más económico. La eficiencia es una cuestión de disminución de costos y maximización de beneficios. Se trata ya no solo de alcanzar el objetivo, sino de hacerlo de la manera menos costosa, no solo en el sentido pecuniario del término. La acción política entonces puede ser eficaz y sin embargo no ser eficiente. Por ejemplo, cuando puede haber alcanzado el mismo objetivo específico comprometiendo menos recursos en mi acción o recurriendo a técnicas de influencia que dañarían menos mi imagen pública o mi conciencia moral. También podríamos considerar como un caso especial de ineficiencia cuando el logro del objetivo específico buscado redundó, por otro lado, en un daño para los valores e intereses generales que motivan mi comportamiento. Por ejemplo, con mi acción pude haber logrado el apoyo que buscaba de un legislador para mi proyecto de ley, pero por otro lado pude haber perdido el apoyo que tenía de otros dos legisladores. De la interacción política, es decir, de ese mar de valores e intereses entretejidos, de ese conjunto siempre cambiante de influencias recíprocas, de esas metas y objetivos específicos logrados, postergados o renunciados, en dos palabras, del universo político, emerge un orden jurídico político, es decir, un sistema de influencias oficial, régimen de poder, o un conjunto de valores e intereses objetivados en normas que alientan, permiten o prohíben la persecución de ciertas metas o de ciertos medios para alcanzarlas. Derecho. Y tres, una constelación de creencias y discursos que justifican la bondad y explican el funcionamiento de tal régimen de poder y de tal derecho, creencias políticas predominantes. Régimen de poder. Las palabras poder e influencia se suelen emplear como sinónimos en el habla cotidiana, pero en este libro trazaremos una diferencia de sentido entre ellas. Como hemos venido haciendo hasta ahora, por influencia entenderemos una capacidad subjetiva, esto es, la capacidad de un sujeto individual o colectivo para determinar el comportamiento de otro sujeto individual o colectivo por medio de diferentes técnicas, amenazas, oferta de contraprestaciones o argumentos. En cambio, entenderemos
por poder al sistema de relaciones que surge del predominio de alguna o algunas de estas técnicas de influencia. El poder sería así como una suerte de objetivación climática de las influencias predominantes, en la medida en que en cierto conglomerado humano prevalece el empleo de un determinado tipo de influencia. Las relaciones políticas se cristalizan en un determinado tipo de régimen de poder con una lógica propia de funcionamiento. Cuando en un conglomerado humano prevalecen las amenazas como técnica de acción política, entonces hablaremos de un régimen de poder autoritario. Cuando prevalecen las contraprestaciones, hablaremos de un régimen de poder poliárquico. Y cuando prevalecen los argumentos, hablaremos de un régimen de poder comunicativo o discursivo. Como se ve, tenemos así tres regímenes de poder diferentes que se corresponden respectivamente con cada una de las tres técnicas de influencia que hemos diferenciado en la acción política. En este sentido, el poder ya no es una capacidad subjetiva de determinar el comportamiento ajeno, sino que es una característica de un orden social, algo así como un clima político. El poder no es de nadie en particular, pero afecta a todos en general. Es influencia objetivada. Pero no hay que entender esta palabra como si el poder se tratara de un objeto. Empleamos objetivación en el sentido de despersonalización o desubjetivación, pues el poder no es una cosa u objeto que se posea o no se posea. El poder es movedizo, circula entre los hombres bajo la forma de influencias recíprocas. Por ello es impropio afirmar que alguien tiene el poder. Según nuestra caracterización, alguien puede tener más o menos influencia sobre tales o cuales personas, pero nunca el poder, como si fuera este una cosa concreta. Por ejemplo, un gobernante absoluto puede estar facultado para hacer legalmente o de hecho cualquier cosa, pero a su vez estará muy probablemente sujeto a la influencia de alguien, verbigracia, su amante o su consejero o su madre, quien a su vez estará sujeto a la influencia de otros, y así indefinidamente. Por esta razón creo que es buena la metáfora del poder como clima. Igual que el poder, el clima nos afecta a todos de diferente manera. Lo, lo padecemos o lo disfrutamos, pero nadie posee el calor o el frío. Se puede tener más o menos calor como afección de un cuerpo, como se puede tener más o menos influencia como capacidad subjetiva, pero no se puede tener el calor como no se puede tener el poder, pues ni el calor ni el poder son propiamente objetos como lo son una silla o una lapicera. Dijimos que del predominio de cada una de las tres técnicas de influencia se derivan respectivamente tres tipos de regímenes de poder. Cuando en un conglomerado humano predominan las amenazas, estamos en presencia de un régimen de poder autoritario, un clima político donde todos se sienten más o menos amenazados de recibir algún daño si no actúan de determinada manera. Cuando prevalecen las contraprestaciones y el intercambio como técnicas de influencia en la interacción, entonces estamos ante un régimen de poder poliárquico. El término poliarquía fue introducido por Robert Dahl para diferenciar a los actuales sistemas políticos representativos fundados en la desconcentración de funciones, en una opinión pública autónoma y en elecciones periódicas
con sufragio universal del concepto ideal normativo de democracia. No recurro aquí al giro poder poliárquico para referirme al clima político que se deriva del predominio de las contraprestaciones como forma de interacción, pues es evidente que en los regímenes demorrepresentativos de Dahl llama poliarquías, llamadas poliarquías, predomina claramente ese tipo de acción política. Piénsese, por ejemplo, en el clientelismo político o en las negociaciones entre bloques para la aprobación de una ley en el Congreso o en la importancia que ha adquirido lo que Bobbio llama voto de intercambio, en desmedro del voto de opinión. Tanta es la importancia de la técnica de contraprestación en los actuales regímenes demorrepresentativos que muchos autores prefieren hablar de clientes en lugar de ciudadanos. Habermas, Habermas subsume a la acción fundada en amenazas y en la acción fundada en contraprestaciones bajo la común categoría de acción estratégica. En efecto, en ambos casos, el otro es reducido a mero instrumento de la voluntad del actor. En cambio, en la acción comunicativa basada en el intercambio de argumentos para motivar el comportamiento recíproco, los interlocutores se orientan a un entendimiento discursivo. Esta diferencia entre acción estratégica y acción comunicativa, que en el plano subjetivo de la acción conlleva una fuerte carga moral, específicamente de moral kantiana, llevada al plano impersonal del poder político, se traduce en una distinción entre dos tipos fundamentales de regímenes del poder: el régimen de poder sistémico, que abarca las dos categorías que antes denominamos poder autoritario y poder poliárquico, respectivamente, y el poder comunicativo. En los regímenes sistemáticos de poder se produce una lógica de funcionamiento que se impone a los actores como imperativos ineludibles, quedando ellos mismos reducidos a engranajes del sistema. En otras palabras, la interacción estratégica, amenazas y contraprestaciones dan forma a sistemas autorregulados que se autorreproducen circularmente, imponiendo imperativamente la interacción estratégica entre los actores. A esto Habermas le llama imperativos sistemáticos. Ejemplos típicos del poder sistemático son el mercado y la política profesional en los actuales regímenes demorrepresentativos. Quien interactúa en ellos se ve obligado, impelido por la propia lógica del sistema, a actuar estratégicamente. Así, el poder sistémico adquiere vida propia, despliega una lógica de funcionamiento que permite la reproducción permanente de esa misma lógica sistémica. Por el contrario, y siguiendo todavía a Habermas, la interacción comunicativa, es decir, fundada en el intercambio argumentativo, no da lugar a esos sistemas autorregulados donde el régimen de poder se vuelve autorreferencial, con el comportamiento orientado al entendimiento recíproco. Las personas no quedan reducidas a engranajes funcionales de un sistema, mientras el poder sistémico es vivenciado siempre por los actores como heterónomo o impuesto desde afuera. El poder comunicativo implica
el acuerdo libre y renovado entre las variadas autonomías subjetivas. Según Habermas, se trata de dos flujos de poder contrapuestos, como se contraponen dos tipos de racionalidad, la racionalidad instrumental y la racionalidad argumentativa. La racionalidad instrumental es adecuada para relacionarme con las cosas, pero no con las personas. Con ellas, la racionalidad apropiada es la que se funda en el intercambio de razones y argumentos, pues no son útiles ni cosas ni interlocutores autónomos que también pueden brindar razones y argumentos. Cuando me comporto con las personas amenazándolas o sobornándolas, las estoy tratando como cosas y por ende estoy interrumpiendo la comunicación entre ellas y yo, lo que equivale en términos de racionalidad comunicativa a interrumpir la racionalidad. Régimen de poder y derecho, efectividad y legalidad. Pero ya dijimos que el universo político no solo emerge un régimen de poder, sino también un cierto orden normativo. En efecto, paralelamente a la objetivación de las influencias en poder, se produce también una objetivación de valores e intereses en derecho. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante a partir de las fuerzas políticas que se mueven en el universo político. Pausamos.